Y voy a empezar a compartir pantalla. ¿Me confirman, porfa? ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí. Vale, listo. Ok, chicas y chico, la clase de hoy es muy importante porque estamos en una transición hacia lo que son los datos persistentes. Básicamente es trabajo con bases de datos. Desde hoy ya trabajaremos con datos persistentes, pero desde un archivo de texto plano. El ejercicio que quiero que hagamos hoy está enfocado más que nada a conocer un poquito más acerca de la clase Streamwriter, la que nos permite pues escribir en archivos, pero ante todo y sobre todo conocer un poco la separación de responsabilidades que implica ya, digamos, una aplicación que va a ir como transición hacia bases de datos. Les explico algo, chicos. Es que a medida que empezamos a subir de nivel en programación, las aplicaciones se están volviendo cada vez un poquito más, digamos, tiene más elementos, más elementos, más elementos. Y entre más avanzada sea la programación, más elementos va a tener. Y con eso, ¿qué sucede con eso? Sucede que entre más elementos tenga, más tendencia al caos tienen las aplicaciones, a que un elemento se enrede con otro elemento, ¿cierto? Y que se produzca el famoso código de espagueti. El famoso código de espagueti es es aquel tipo de código que parece que funciona, ¿cierto? Pero que detrás de esa funcionalidad hay, digamos, un caos, un desorden que se hace muy difícil volver a leer el código, hacerle mantenimiento, actualizaciones. Acuérdese que un software no es solamente, digamos, se trata, digamos, de funcionó una vez y punto, ¿cierto? No, se trata de que un software va a ser sometido a pruebas, va a ser sometido a, digamos, a actualizaciones, ¿cierto? Va a ser sometido a otro tipo de elementos o de acciones que no son solamente de la función. Entonces, el asunto es que tenemos que ser capaces de crear código que no solamente funcione, sino que esté bien diseñado. ¿Ok? Bien diseñado. Entonces, hacia ese tipo de cosas, hacia ese tipo de conocimiento, de conceptos de la programación, que tiene que ver con el diseño, el buen diseño, las buenas prácticas de programación, es lo que quiero que aprendamos digamos, desde esta transición. Las transiciones, así como hicimos transiciones hacia programación orientada a objetos, son fundamentales en el aprendizaje. La tendencia en la programación es que nosotros estamos aprendiendo todo como rapidito, ¿no? O sea, como que vamos rápido, vamos rápido. Sí, como si el aprendizaje tuviese que trabajarse a la misma velocidad de un procesador. Y no, dos cosas. Uno, cuando uno trabaja en programación, tiene que ser rápido, eficaz. Eso es cierto, ¿cierto? Pero cuando uno está aprendiéndola, uno tiene que tomarse el tiempo. Digamos, tiene que tener la audacia de aprender detalladamente. ¿Listo? Entonces, por eso quiero centrarme en algunos detalles. ¿Listo? Bien, cuál es la estructura de la que estoy hablando, de la buena práctica? Bueno, vamos a tener primero que todo un formulario, ¿cierto? Un formulario es aquello que nos permite que el usuario ingrese información. Vamos a representarlo así horriblemente como lo estoy dibujando. Esto es un formulario, ¿vale? FRM. Vamos a poner un poquito más grande esto. A ver. Ok, entonces. Ay. Ok, esto es un formulario, ¿vale? Un formulario. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer además del formulario? El formulario vamos a conectarlo con una clase que vamos a llamar a partir de ahora como una clase modelo. ¿Listo? Una clase modelo es aquella que me permite almacenar la información solamente. Almacenar información que se escriba en el formulario. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí los siguientes datos.
Tenemos identificación, tenemos un nombre, tenemos una dirección, por ejemplo, ¿cierto? Y puede ser, no sé, bueno, cualquier otra. Así está bien. ¿Listo? Esa información, el formulario va a ser ingresada por el usuario final, ¿cierto? Va a ser ingresada por el usuario y esa información va a ser trasladada de aquí del formulario hacia la clase modelo. Y eso es todo lo que tiene que hacer la clase modelo. La clase modelo va a almacenar la información. Nada más. ¿Y qué va a hacer el formulario? Pues primero comunicarse, ¿cierto? Con el usuario. Eso siempre va a ser una vista, ¿cierto? La vista siempre va a ser, digamos, una interfaz, decirlo así, ¿cierto? Una interfaz, ¿qué quiere decir? Un contacto entre dos elementos, ¿vale? Entonces, la interfaz o formulario va a permitir que haya un contacto entre el usuario final y la clase donde se va a almacenar la información. Pero adicionalmente, también va a validar la información. Hoy no vamos a hacer validaciones por una cuestión de tiempo, pero sí vamos a seguir estudiando validaciones, porque es importantísimo, ¿ya? Las validaciones se vuelven tan importantes a nivel profesional en la programación que, digamos, engendran un concepto nuevo dentro de la programación. Más adelante vamos a poder hablar de esas cosas. Las clases parciales, ¿ok? Bien. Entonces, por cierto, si se dan cuenta, vamos a mirar acá. Esta clase es parcial. ¿Qué quiere decir eso de parcial? Parcial. ¿Alguna vez han preguntado qué quiere decir eso de parcial? Bueno, una clase parcial es una clase que en realidad no está creada en un solo archivo, sino en dos archivos, en dos o más archivos, ¿vale? Porque pueden ser varios archivos. Pero bueno, eso no es el centro ahora mismo. Pero lo que quiero decir es que las validaciones son tan importantes que este concepto de parcial ahí adquiere mucha importancia. Eso hace la vista, ¿ok? Comunicar, validar datos. Una vez que los datos ya estén validados, viajan hasta la clase modelo, ¿ok? Donde se almacena la información. ¿Qué otra función tiene la clase modelo? Ninguna otra, solamente almacenar la información, nada más, ¿ok? Vale, bien. Además de esto, tenemos un nuevo elemento, ¿cierto? Que es una clase que nos va a permitir la conexión, la escritura, es decir, la conexión a, digamos, a una fuente de datos persistente. Esa fuente de datos persistente, vamos a dibujarla por acá, puede ser así, para dibujarla diferente, disculpen los dibujos horribles, puede ser la fuente donde se almacenan los datos. Esta fuente donde se almacenan los datos puede ser una base de datos o puede ser un grupo de archivos o un archivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bien, lo que vamos a hacer entonces es ordenar estos elementos, ¿cierto? Fíjense que ya estamos hablando de que aquí el formulario hace digamos, tiene una responsabilidad muy clara. Modelo tiene otra responsabilidad muy clara. ¿Y qué responsabilidad tiene la clase conexión? La clase conexión tiene la responsabilidad de almacenar los datos, ¿cierto? En la fuente de los datos y de consultar los datos. Es decir, esto es como si fuese un microsistema aquí, ¿vale? Aquí, esto es como si fuera un microsistema. Esta clase se encarga de hacer conexión y de trasladar datos hacia la fuente de datos y de consultar los datos, de llevar y traer, mejor dicho. ¿Listo? Entonces, ese es el contexto, el marco de la aplicación que vamos a hacer hoy. Fíjense que esto, digamos, tiene muy clara la separación de responsabilidades. Eso es una muy buena práctica. No todo lo podemos meter en una sola clase y encargarle que se conecte, que cree datos, que etcétera. No, no, no. Vamos a hacer esas separaciones. Entonces, la plantilla que yo les mandé tiene solamente esto, ¿ok? Tiene solamente el formulario. Entonces, vámonos allá, que es lo que nos gusta hacer, programar, y vamos a mirar esto. Tenemos un formulario aquí, ¿vale? Muy sencillo. Tenemos digamos, estas cajas de texto
y también tenemos esos botones, ¿vale? Vamos a agregar un elemento que se llama Data Grid View, que es el que nos permite mostrar datos como si fuese una grilla, como una grilla es como, digamos, como se ven en Excel, ¿cierto? Una información en forma tabulada, en forma de tabla, ¿ok? Este es un Data Grid View, aquí lo tenemos, ¿cierto? Lo arrastramos hasta acá como cualquier otro elemento. Este Data Grid View vamos a ponerle acá en las propiedades, vamos a subir un poquito aquí propiedades, vamos a poner DGB, nada más, Data Grid View, ¿ok? Y listo, eso es todo lo que tenemos aquí en este formulario. Esa es la vista, ¿vale? Vamos a crear la clase modelo. Si yo estoy diciendo acá que voy a almacenar cédula, nombre, dirección y teléfono, en la clase modelo debo ser capaz de almacenar esa información también, ¿vale? Entonces vamos a irnos acá y vamos a darle agregar una clase. La clase modelo es una clase normalita, normalita, ¿vale? Y lleva el nombre de lo que representa. Vamos a representar aquí contacto, ¿ok? El contacto, un contacto tiene una cédula, tiene nombre, dirección y teléfono. Entonces vamos a ponerle contacto. Pero ya saben que esta clase contacto, la única responsabilidad que tiene es almacenar la información. Y por lo tanto, lo único que vamos a hacer aquí es crear unas propiedades, ¿cierto? Ya sabemos que podemos poner prop, tabulación 2 veces, y aquí, por ejemplo, vamos a decirle loan para la identificación, ¿cierto? Y vamos a decirle acá, por ejemplo, ¿qué otra información debe guardar esta clase? Nombre, dirección y teléfono, ¿cierto? Nombre, dirección y teléfono. Entonces, prop, nombre, que es de tipo string, dirección, que es de tipo string, y teléfono, ¿cierto? Podemos ponerlo de tipo string también. Ok, teléfono, ¿vale? Bien, ahora vamos a también, podemos crear dos constructores. El constructor por defecto, public, contacto, ¿vale? Y lo vamos a dejar vacío, así vacío. Ok, ese es el constructor por defecto. Public, contacto, y vamos a decirle, ok, aquí el menú IntelliSense nos completa. Esto es simplemente el que me permite pasarle los parámetros, ¿cierto? Identificación, nombre, dirección, teléfono y adjuntarlo. Dist, identificación, dist, nombre, dist, teléfono, dist, contacto, etcétera. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, nada nuevo, ¿cierto? Nada nuevo bajo el sol. Esta es la clase contacto. No va a tener más nada, no va a tener más responsabilidades, sino exactamente esa. Almacenar las informaciones que le pasemos. Vamos a darle guardar, podemos cerrar acá. ¿Y qué es lo que qué es lo otro que tenemos que programar? La clase conexión, ¿vale? Esta clase conexión es la que va a variar de acuerdo al tipo de conexión que queremos establecer. Si vamos a establecer conexión a bases de datos, hay que programarla para que se conecte a esa base de datos. Si vamos a programarla para que escriba y consulte archivos, hay que programarla para que escriba en archivos. Esta vez la vamos a programar para que escriban archivos, ¿sí? Se trata de una transición. Bien, entonces, no sé si me siguen hasta aquí. ¿Todo claro? ¿Sí? Sí, todo claro. Yo lo intenté hacer a la par, pero más rápido. ¿Cómo? Entonces, no. ¿Sí, pero qué? Sí, que lo estaba intentando hacer a la par, pero me quedé. Ah, listo, listo. Bueno, miren, No, yo vámonos. ahorita hago la grabación, si quieres, para no No te hacer. preocupes. Vale, no te preocupes. Aquí todas las consultas son válidas, ¿vale? Aquí simplemente tenemos una clase modelo, ¿cierto? Que se le llamó contacto en este caso, para que almacene la información que se va a digitar acá en el formulario. ¿Listo? O sea, la clase modelo va a tener una cédula, una identificación, nombre, dirección y un teléfono. Nada más. Nombre de tipo string, y este es de tipo long. Nada más, ¿ok? No hemos hecho más nada sino crear esa clase. Perfecto. Voy un poquito acelerado. Si de pronto tienen una duda, por favor, me
me detienen, ustedes son los dueños de este espacio. Vale, entonces, la clase conexión, ¿vale? La clase conexión, vamos a darle a agregar escritura, el nombre de nuestro proyecto. Es una clase normal, conexión. ¿Listo? Una clase conexión acá, ¿vale? Y esa clase conexión, vamos a hacerle, digamos, yo no quiero crear una instancia de esta clase para poder usarla. Yo quiero que esta clase sea estática. Es decir, que no necesite crear una instancia para poderla usar. Los métodos que van a estar acá adentro los voy a llamar a través de la clase. Entonces esos métodos tienen que ser estáticos. ¿Sí recuerdan ese concepto? ¿Sí? Public, vamos a crear el primer método, static, ¿cierto? De tipo void, vamos a decirle guardar contacto. ¿Ok? Y vamos a decirle que reciba por parámetro un contacto. Esta clase de conexión va a trabajar a conexión. Esta clase de conexión va a trabajar exclusivamente para la clase contacto. Bien. Entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir así, using, esto ya lo deben recordar, ¿cierto? String writer, ¿vale? SW o writer, como quieran. Esas son las, digamos, las convencionalidades de cuando se utiliza la clase string writer. Es igual a new string writer, ¿cierto? Y vamos a hacer algo un poquito novedoso acá. Vamos a decirle, las clases pasadas, habíamos dicho que aquí va el nombre del archivo. Bueno, vamos a ponerle el nombre del archivo contactos, pero vamos a agregar aquí a este constructor un nuevo parámetro. Vamos a decirle true aquí. Y ese true, ¿qué querrá decir? Ese true lo que quiere decir es que contactos, ese va a ser, digamos, bueno, contactos.tx. Hay que especificar digamos, el tipo de archivo que queremos crear. ¿Listo? StringWriter va a crear este archivo si no existe, ¿vale? En el contexto de la aplicación, como lo expliqué la vez pasada, ¿cierto? Que está en la clase, en la carpeta bin. Ese es el contexto de la aplicación por defecto. Bien. Va a crear allí en esa carpeta contactos.tx y este true significa que si ya el archivo contactos.tx existe en esa dirección, entonces no va a sobreescribir lo que está allí, sino que va a agregar, ¿cierto? Información, ¿ok? Es decir, si tenemos acá el archivo, vamos a representar el archivo aquí así, tenemos una información, tenemos un nombre, ¿cierto? Tenemos un nombre escrito y ya ahí está el archivo creado con esa información. Cuando volvamos a escribir desde la clase conexión, vamos a volver a escribir allí en esa fuente de datos, va a escribirlo acá abajo. ¿Listo? No va a borrar lo que ya estaba, va a agregar. ¿Listo? Eso es todo lo que hace el segundo parámetro, el true. ¿Listo? Bien, entonces nos vamos allá. Este true va a agregar, no va a sobreescribir. Eso es todo lo que va a hacer. ¿Listo? Entonces vamos a llamar a nuestro objeto que acabamos de crear, writer.writeLine, ¿cierto? Y vamos a decirle lo siguiente. Vamos a llamar aquí a esta clase así. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle, como estamos recibiendo un parámetro de tipo contacto, ¿vale? Vamos a llamar a cada uno de esos elementos de ese contacto, a cada uno de los atributos de ese objeto contacto, y vamos a decirle contacto.identificación y lo vamos a separar por coma, ¿cierto? Coma. Y vamos a decirle así, contacto.nombre. ¿Sí? Aquí estoy escribiendo, no estoy sino utilizando, esto es una clase normalita, recuerden, ¿ok? Que tiene unos atributos, identificación, nombre, ¿vale? Acuérdense, esto es como si estuviéramos escribiendo en la consola, console.writeLine. ¿Qué haría esto? Estas instrucciones, ¿qué estarían haciendo ahí?
pues escribiendo el valor de contacto, identificación, lo que esté guardado, escribir una coma, luego escribir el nombre, escribir otra coma y así sucesivamente. ¿Listo? Eso es lo que está haciendo, haría allí en ese momento, en tiempo de ejecución, WriteLine. ¿Listo? Dirección, contacto, dirección, coma, lo estoy separando por coma, y contacto, punto, ¿qué hace falta? Dirección, nombre, identificación, ¿ya? ¿Eso es todo? Y no, son 4. Teléfono, ¿cierto? Teléfono. Entonces el teléfono, punto, teléfono. Listo. Eso es todo lo que haría esto, ¿vale? Y eso es todo. Bien. Ahora, eso escribe allí en el archivo, en el archivo contactos.tx, la información, ¿ya? Como tenemos aquí un true, entonces el objeto que se crea aquí, ¿vale? Es cada vez que llamemos a este método, guardar contacto, va a sobreescribir si ya existe allí una información, como hemos dicho. Vale. Además de esto, yo quiero que esta clase conexión, además de esto, de que guarde la información del contacto, ¿cierto? Quiero que también me permita leer, o sea, cargue el contacto, ¿vale? Entonces, lo que podemos hacer, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por el momento. Vamos a irnos acá a formulario. Vamos a programar el botón guardar. ¿Sí? El botón guardar, entonces lo primero que hace el botón guardar es, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es declarar unas variables que me permitan luego crear el objeto contacto. Long.parse. Esta vez no estamos validando, pero es necesario que aprendamos o que sigamos aprendiendo, tengamos en práctica en la programación de la validación. ¿Ok? String, nombre. Vamos a pasar lo que hay de las cajas de texto hacia variables. ¿Listo? Hacia variables, nada más. ¿Ok? Vamos a pasar ahora la dirección a una variable que se llame dirección, ¿cierto? txt dirección.text. Y el teléfono, por último, teléfono es igual a txt teléfono. ¿Listo? Y ya que tenemos estos atributos guardados en variables, ¿verdad? Las variables de forma adecuada, ahora sí vamos a crear el contacto. Contacto, vamos a llamarle C, es igual a new contacto y vamos a llamar al constructor, no el constructor que no recibe nada, sino el que recibe todos esos datos. Recuerdan que contacto tiene un constructor que recibe todo, ¿cierto? ¿Vamos bien hasta allí o muy rápido? Pues bien? Bien, sino que como yo estaba atrasada y no había asistido a las otras clases, estoy un poquito perdida, pero las veo así. Bueno, pero hasta el momento no hemos visto nada extraño, ¿cierto? O sea, simplemente estamos creando clases normales y jugando con ellas un poco. Estoy diciendo que estoy llamando al constructor de la clase contacto que va a recibir los parámetros, ¿vale? Nombre, ID, nombre, dirección, a ver, bien escrita, teléfono, ¿vale? Listo, ahí tenemos un objeto construido de la clase contacto en el botón guardar, ¿ok? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Adivinen qué, ¿a quién vamos a llamar? ¿A qué clase vamos a llamar? Ya tenemos el modelo cargado con la información. ¿A dónde vamos a llamar? A mandar esa información ahora. Hacia la conexión, para que se guarde allí. Vamos a llamar a ese sistema, ¿sí? ¿Y a quién tenemos que llamar en este sistema? Pues a la clase conexión, que es la que acabamos de programar. Entonces la clase conexión es, digamos, estática, ¿cierto? No necesitamos crear una instancia de ellas, como la clase console, console.writeLine. No estamos diciendo console igual a new console, no. Conexión es estática porque eso lo dijimos acá,
¿cierto? Static, ¿cierto? Tiene un método static que es guardar contacto. Es decir, para yo llamar a este método, tengo que llamar a la clase conexión directamente, sin necesidad de hacer una instancia, porque es static. ¿Listo? Entonces, conexión punto guardar contacto. Mira que ahí está. Y me dice C. ¿Listo? Y le paso por parámetro el objeto C. Porque acuérdense que guardar contacto necesita un contacto para guardarlo. ¿Sí? Este método necesita ese contacto para poder guardarlo en el archivo contactos.txt. ¿Vale? Te está pidiendo eso. Necesariamente tenemos que pasarle un objeto. Por eso es que yo creé primero el objeto contacto para luego llamar a la conexión y pasarle ese parámetro. ¿Se entiende todo hasta aquí, chicos? Sí. Sí, vamos bien. Sí. Ok. Súper silencioso todo. No, sí, sí, no me escucha. O es que tengo el micrófono Sí, dañado. sí se entiende. No, no, está bien, Ángela. Ah, bueno, listo. Súper. Vale, ¿alguna duda hasta aquí? En serio, ¿alguna duda? No tengan temor. Estamos entre contactos cercanos, hablando de contactos. ¿Vale? Eso es todo, hasta el momento. No sé si tienen alguna duda, en serio. No, pues hasta el momento, bien. ¿Listo? Para mí está bien. Bien, perfecto. Además de esto, entonces, vamos a decirle que limpie las cajas de texto, ¿cierto? txt identificación.text va a ser igual a string vacío, string.empty. String vacío, vamos a poner vacía, a limpiar todo, ¿cierto? txt nombre.text, todo eso después de que se mande el mensajito de guardado exitosamente. Es igual a string, string.empty. ¿Vale? ¿Qué más? txt dirección.text, ¿cierto? Es igual a string.empty. ¿Qué más? Teléfono. Eso es para que después de que se guarde, pues simplemente quede vacío allí todo. Todo quede vacío. Se vacíe todo. ¿Ok? Listo. Muy bien. Entonces, vamos a probar hasta el momento qué es lo que tenemos, a ver si esto funciona. ¿Listo? Vamos a mirar esto. Lo que hemos programado hasta el momento es, bueno, el formulario ya lo teníamos programado, el botón guardar, ¿cierto? Llama a la clase modelo, instancia un objeto de esa clase, ¿verdad? Y al mismo tiempo llama a la clase conexión, ¿listo? Y ahí guarda lo que se almacenó en modelo, ¿vale? Pero es modelo la que va a pasarle la información a conexión, porque así está creado ese, digamos, esa clase conexión. Esto es contacto, ¿cierto? El contacto es el que se va a guardar aquí. Listo. Entonces vamos a ponerle aquí una cédula cualquiera. Nombre. Dirección. Teléfono. Que no se parezca mucho a la cédula. Bueno, así, algo así. ¿Listo? Vamos a darle guardar. Contacto guardado exitosamente. Y se borra, ¿vale? Bien, ahí debió guardarse en el contexto de la aplicación. ¿Sí? Vamos a cerrar aquí un momento. Aquí yo tengo ya la carpeta. La carpeta está en bin, en el nombre del proyecto. Este se llama escritura 2. Bin, debut, Netcore app 3.1 en este caso. Si nosotros le damos a abrir a este archivo, ¿cierto? Ahí va a estar guardada la información. Y fíjense cómo está guardada la información aquí, separada por comas, porque esto fue lo que hizo, digamos, la clase StreamWriter, ¿cierto? Con su WriteLine. Esto fue lo que hizo la clase conexión, ¿cierto? Con su WriteLine. Guardó el contacto, la identificación, la coma, el nombre, la coma, ¿cierto? Etcétera. Así, en ese mismo formato, ¿vale?
WriteLine quiere decir que escribe toda la línea y la próxima vez que va a escribir acá abajo, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir WriteLine. Es como si fuera el console WriteLine, ¿cierto? Listo, escribió acá y ahora va a escribir en la próxima línea. ¿Listo? Fíjense que tenemos cerrada la aplicación, ¿cierto? Tenemos cerrada la aplicación ya. Sin embargo, ahí está esa información. Ahora, ¿cómo la recuperamos? Precisamente estamos en la clase donde vamos a programar, la clase conexión. La clase conexión vamos a programar para que nos traiga información de esa fuente de datos. Vamos a programarla para que traiga esa información. ¿Ok? Entonces vamos a crear un método que se llame public, va a ser también static, y vamos a decir que va a devolver una lista. ¿Por qué una lista de contactos? Porque no sabemos si hay un contacto o hay varios, ¿cierto? Entonces vamos a decirle que lo que va a devolver es una lista de contactos. Si hay un contacto es esto. Un contacto es una línea. Toda esta línea es un contacto. Pero imagínense que hubiera varios contactos aquí, ¿cierto? Entonces tenemos que tener una lista de contactos, ¿cierto? Contacto en la posición 0, contacto en la posición 1, sí, todos los que haya, ¿vale? Entonces, por eso, digamos, lo programo aquí para que este método me devuelva una lista de contactos. ¿Listo? Entonces vamos a decirle, por ejemplo, cargar, que se llame cargar contactos, ¿vale? Y cargar contactos no necesita que le pasemos un parámetro, en este caso, porque le vamos a decir que lo cargue todo del mismo archivo. ¿Listo? Vamos a declarar un elemento de la clase lista contactos, precisamente, que es el que vamos a devolver, ¿sí? Vamos a llamar esto que se llama lista o contactos, como queramos llamarle, contactos, para que sea más claro. Esta es la lista de los contactos, la que vamos a devolver aquí. ¿Hay alguna duda, pregunto, al respecto de esta firma, de este método? ¿Alguna duda, chicos? Sí, Alfonso, ¿me puede repetir qué es lo que hace esa? Cargar contactos. Sí. Sí, la intención que tenemos con este método es que traiga información de la fuente de datos. Fíjate que acabamos de escribir un método que se llama guardar contacto. ¿Okay? Esa guarda un contacto, es decir, va a escribir en el archivo donde están los datos, a escribir nada más. Ahora vamos a programar uno que mande, que lea la información que está en ese archivo y la traiga hacia el sistema. ¿Listo? O sea, que la traiga de vuelta la información, porque nos interesa tanto O sea, que escribir nos muestre. como leer, para que nos muestre la información, correcto. ¿Listo? Nos interesa que la clase conexión sea capaz tanto de escribir información como de leer información, ¿cierto? Escribir y luego traer la información al sistema, ¿vale? Para que haga esta dinámica aquí. Escribir, leer, ¿listo? Entonces ya programamos el método guardar, que es el que escribe, por eso se llama string writer, escritor, por decirlo de esa manera. El escritor escribe, guarda la información allí. Ahora vamos a crear un lector, es decir, algo que nos permita leer la información que ya está escrita en la base de datos o en el archivo y nos traiga esa información. ¿Listo, Ángela? Todo eso lo vamos a hacer aquí en la clase de conexión. Listo, ya sí entendí. Bien, perfecto. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Que vamos a devolver una lista de contactos, ¿sí? Porque no sabemos si hay un contacto, 2, 3, 10,000, ¿cierto? Todos los que pueda haber allí. Entonces vamos a cargar todos esos contactos en este objeto, contactos, que es el que vamos a devolver. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Este método va a devolver una lista. Bien, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a crear una instancia de string reader, ¿cierto? Que es como el lector. Reader es el lector, es igual a new string reader, ¿vale? ¿Y dónde vamos a leer? ¿Qué es lo que vamos a leer? ¿Qué archivo es el que vamos a leer? Contactos
Tiene que ser exactamente el mismo nombre, txt. Contactos txt acá arriba, contactos txt acá abajo. ¿Listo? Vamos a leer este archivo. Podríamos programar un lector que lea de otros archivos o un lector que reciba por parámetro una variable, por decirlo así. La variable que se llame ruta. Y le pasamos acá digamos, el parámetro ruta y eso es lo que va a leer. Pero en este caso vamos a ser explícitos. Vamos a decirle que lea allí. ¿Sí? Es poco dinámico y es así como funciona en este caso. String, vamos a decirle, vamos a declarar una variable de tipo línea y presten mucha atención cómo vamos a leer, porque no es un solo, digamos, no vamos a leerlo todo como un solo string. Todo lo que está escrito en el archivo no lo vamos a leer como un string, no, lo vamos a leer como una lista de contactos, ¿vale? Es importante que se diferencie eso. Entonces, vamos a decirle while, ¿cierto? Vamos a decirle así. Vamos a decirle while. Vamos a separar un poquito para que se vea un poco más claro. Vamos a decirle línea reader.readline diferente de null. Perfecto. ¿Vale? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Ok. La línea, digamos, se va a cargar con este. O sea, acá creamos un reader, un lector de la clase StringReader. ¿Ok? StringReader trae ya un método que se llama readLine. Acuérdense que es como si fuera un console, ¿cierto? Es el que va a leer. El que leía de la consola, ¿cómo se llamaba? Console.readline. Leía de la consola lo escrito, ¿cierto? Cargaba la información allí. Ahora vamos a crear uno, pero que lea desde un archivo, ¿cierto? Es reader.readline, ¿cierto? O sea, tenemos un archivo acá, vamos a mirar esto aquí. La primera línea lo lee, ¿cierto? Esa primera línea que va a leer, la va a cargar en esta variable llamada línea, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando ya no haya más contactos? Es decir, cuando llega acá a la segunda línea, ¿qué va a pasar con el reader? El reader.readline va a mandar hacia afuera un valor nulo. Nulo. Nulo quiere decir, ok, aquí ya no hay más nada. Aquí abajo no hay más nada. El valor es nulo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Que mientras la línea, es decir, mientras el lector no mande hacia afuera un nulo, es decir, mientras haya valores aquí, ¿cierto? Está el primer valor, el segundo, el tercero, así sucesivamente hasta que encuentre un nulo. Va a hacer lo siguiente, ¿vale? Vamos a decir string. Vamos a crear lo siguiente. Vamos a crear así. Vamos a prestar mucha atención. Igual línea.split y vamos a poner lo siguiente. Ya explico esto. Concentrados aquí, chicos. Ok. Vamos a decir lo siguiente. Línea va a cargar vamos a aumentarlo un poquito. Línea va a cargar línea va a estar cargado a través del reader. Reader le va a pasar a línea lo que lea, ¿cierto? Entonces, la variable línea, por ejemplo, si estamos leyendo esto, vamos a copiarlo aquí. Si estamos leyendo esto, aquí en este momento, en este primer momento, línea va a ser igual a un string que tiene esa información, tal cual, así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿quién se la pasó? El reader, el readline, ¿cierto? El readline lee de acá del archivo lo que esté en la primera línea, ¿cierto? Y se la pasa a línea. Línea es como una variable de envase, ¿ok? De tipo string. Y línea almacena toda esta información, ¿ok? Hasta ahí, nada pues misterioso, o no sé si tienen alguna duda, ¿cierto? Toda la línea, el readline, lee toda la línea, por eso se llama readline. Y toda esa línea se la carga a la variable línea. ¿Ok? Aquí, eso es lo que estamos diciendo aquí. ¿Listo? Bien. Ahora, esa línea
¿cierto? En el primer ciclo del ciclo while, ¿cierto? La primera iteración, esa lectura va a ser diferente de nulo. ¿Por qué? Porque tiene un valor. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con línea en el siguiente ciclo? Cuando ya no haya más nada que leer aquí. Va a volver un nulo. Exactamente. Reader ya no va a encontrar ahí nada y esto va a ser igual a null. ¿Y qué va a pasar cuando esto va a ser igual a null? El ciclo se rompe y salimos. ¿Listo? Eso es todo lo que estamos programando hasta aquí. ¿Vale? Ahora, ¿qué quiere decir este línea.split? Este coma. ¿Ok? Aquí, ustedes saben que estos son comillas sencillas para encerrar un carácter. ¿Listo? Split es una función que divide digamos, split es un método de la clase string. Recuerden que línea es una variable de tipo string. Y string es una clase, chicos. Miren, aquí se dice string es una clase, ¿cierto? Es una clase. Y como clase, ¿qué es? Tiene sus métodos. Uno de esos métodos, esto es programación orientada a objeto puro, ¿ok? Digamos, como línea es un objeto de tipo string, entonces línea es una instancia de una clase. En este caso es una instancia de la clase string. Ok, y como es una instancia de la clase string, ¿qué pasa? Ya queda cargado con métodos, ¿cierto? Yo puedo llamar a métodos porque es una instancia de una clase. Ahora, uno de esos métodos es el split, ¿ok? Split, ¿qué es lo que va a hacer con línea? Va a devolver, primero, split, miren la firma, si se alcanza a ver aquí lo que dice el menú IntelliSense acá. Está muy pequeño. Sí, no, pues yo Sí, se alcanza a ver. ¿Sí? Vale. Lo que está devolviendo este método, ¿qué es, señores? ¿Qué es? Según lo que dice el menú IntelliSense. Que separa los caracteres en cada vez que haya una coma. Perfecto, cada vez que hay una coma. ¿Y qué está devolviendo? ¿Qué tipo de dato devuelve? un tipo de dato string, creo. String. ¿String? ¿String nada más? String Última palabra. punto, no, pero eso es una cadena, no, es como si un arreglo, tipo string. Es un arreglo, perfecto. Es un Sí. arreglo de string, lo que está devolviendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esta información? ¿Qué es lo que está haciendo Split? Ok, Split lo que está haciendo es esto. Va a separar la variable string es esta. ¿Ok? A través de esa variable que estamos llamando al método split. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a devolverme vamos a escribirlo acá, mejor dicho. Acá mejor. Va a devolver, esta es línea, ¿cierto? Vamos a ponerlo un poco más grande. Bien, esto es línea. Perfecto. Todo esto es línea. Ahora, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Que subdivida esta línea, pero cuando encuentre una coma, ¿cierto? Ahí encontró una coma, acá encontró otra, acá encontró otra. Y todo el texto que esté separado por esas comas va a ser un elemento de un nuevo arreglo. Por ejemplo, acá está creando un arreglo. En la primera posición, lo que va a ver es esto, este valor, ¿cierto? Este valor lo almacena aquí, ¿vale? Luego va a crear una segunda posición, ¿cierto? Y va a almacenar el siguiente dato, ¿sí? ¿Cómo sabe ella dónde tiene que separar los datos? Porque le estamos diciendo que separe cuando encuentre una coma. Cada vez que encuentra una coma, esto quedó horrible aquí, vamos a ponerlo más pequeño. Cada vez que encuentre una coma, ¿cierto? Va a crear un nuevo cubículo, por decirlo así, una nueva posición en un arreglo y va a guardar en ese arreglo lo que sigue. ¿Vale? ¿Sí se entiende, chicos? Lo que está haciendo Split. Sí. Entonces, a la final está devolviendo un arreglo de strings. Que en la primera posición, ¿quién está? ¿Este dato cuál es?
Eso es el ID. El ID. En la posición 1 está el nombre, en la posición 2 está la dirección, etcétera, etcétera. Y si hubiera más. ¿Qué es lo que devuelve split? Esto, un arreglo separado donde está separando los datos. ¿Se entiende? Súper chévere eso. Sí. Súper interesante eso de split, ¿ok? Eso cada vez que encuentre una coma. Ahora, ¿qué carácter podemos poner aquí? Un asterisco, lo que sea. Pero como yo sé que acá los contactos, los datos de los contactos están separados por coma, entonces yo pongo que separe por coma. ¿Y qué me va a devolver? Un arreglo de strings que yo voy a guardar aquí en esta variable que llamé campos. ¿Listo? Es decir, este arreglo se va a guardar en una variable llamada campos. ¿Se entiende? Sí, ¿Todo bien hasta allí? sí. Sí, por mi lado sí. ¿Sí? ¿Mucha información o qué? ¿Listo? Más o menos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una instancia de la clase contacto. ¿Listo? Una instancia de la clase contacto. ¿Qué es lo que tiene un contacto? Un contacto, vamos a crearlo de esta manera. New contacto, ¿cierto? Vamos a crearlo de esta manera. Ok, yo aquí podría llamar a el constructor que me deja pasarle la identificación, el nombre, tal. Pero ¿dónde está la identificación de este contacto? Está guardado aquí, ¿cierto? ¿En qué posición está guardado allí? Campos es este arreglo. ¿En qué posición está guardada la identificación allí? En el 0. En la posición No, 0. el Entonces yo 0. podría decir esto. Campos en la posición 0. ¿Cierto? Podría ser así. Campos en la posición 1, campos en la posición 2, ¿cierto? ¿A quién estoy llamando campos en la posición 1? A este. En la posición 0, a este. En la posición 1, a este. A esto. ¿Sí? Sí se ve. Campos en la posición 3. Yo creo que no hay más, ¿verdad? 0, 1, 2, 0, No, 1, son 2 4. y No, 3. no hay más. 0, 1, 2 y 3. Hasta la posición 3 son 4 campos, ¿no? ¿Cierto? ¿Podríamos hacerlo así? No es lo más conveniente, ¿ok? Ush, no, No es lo porque si más... no, si hay cientos de campos. Exactamente, o sea, no es como lo más estético además, ¿vale? Vamos a hacerlo de otra manera, pero yo lo hice así de esta manera para que se dieran cuenta qué es lo que queremos hacer, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear el objeto de esta manera. Vamos a crearlo así. Fíjense bien cómo lo vamos a hacer. Ponerle punto y coma acá. Mucho más fácil de leer. ¿Ok? Vamos a decirle nombre va a ser igual a campos. Perdón, nombre no, identificación. Identificación va a ser igual a campos en la posición 0, ¿cierto? Podríamos dejarlo así. Podríamos, pero hace falta algo. Quiero que me lo digan antes de que siga, ¿cierto? Identificación es en contacto es con y todo es con minúscula. Minúscula, listo. Okay. Vale. Nombre va a ser igual a campos en la posición ¿qué? 1. 1. ¿Cierto? ¿Sí o no? Y esto, bueno, aquí no se puede separar por punto y coma. Vamos a separarlo por coma nada más porque estamos creando la instancia. Simplemente eso. Bien, ¿qué más sigue? Además del nombre, viene la dirección, ¿cierto? Campos en la posición 2 y luego viene teléfono, campos en la posición 3. Nada más. ¿Ok? Ahora, ¿por qué me está dando error aquí? Pregunto. ¿Por qué me está dando error aquí? Sí se dan cuenta cómo estoy creando este objeto. Estoy llamando al constructor, ¿cierto?
pero estoy creando la instancia de esta una manera diferente. Estoy diciéndole que en el campo de identificación que ponga lo que valga esto, ¿cierto? La variable campos en la posición 0. En el atributo nombre que ponga campos en la posición 1, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué me está dando error aquí? Porque campos es de tipo ¿qué? Es un arreglo de tipo string y no se puede convertir a tipo long. Exactamente. Identificación es un dato de qué tipo? Long. String. Long. Ah, eso, long. Y campos Long. es string. Long, long, long. Mírenlo aquí. De hecho, es el único que es long. Los demás son string. Por eso es el único que está dando error allí. ¿Cómo podemos corregir eso? A mí se me ocurre que podemos hacer un parse. ¿Cierto? ¿No? ¿Se entendió allí? Sí. Sí, sí te entendí. ¿Vale? Allí Ahí ya creo. lo convertiste. Convertiste para poder que no. Exactamente. Allí ya yo tengo creado una instancia de tipo contacto que saqué de aquí, de campos, ¿vale? Entonces, ahora sí, tengo digamos, esta lista de contactos, ¿vale? Ahora, dentro de ese mismo while, vamos a llamar a esa lista contactos, punto, y vamos a acordarnos que la lista tiene un método que es el add, que me permite agregar elementos a esa lista. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Vale? Bien, ¿y qué nos hace falta aquí? Vamos a... Aquí. Ok, estoy leyendo línea a línea. Esto que hice con la primera línea lo puedo hacer con la segunda si existe, con la tercera si existe. Vamos a crear un arreglo de tipo campo y fíjense que campos se va iteración a iteración, va, digamos, almacenando distintos datos. En la primera, ¿cierto? Campos valía todo este string, entrecomillado. En la segunda, el valor, lo que esté aquí, también entrecomillado, ¿cierto? Y él se va así, actualizando los valores. Es decir, yo quiero que ustedes vean que campos es una línea, nada más, ¿cierto? Pero es una línea fragmentada con valores así, ¿cierto? Eso es el arreglo campos. Mientras que por otra parte tenemos la línea como tal, que es lo que se devuelve del método readLine, ¿cierto? ReadLine dice, oiga, toda la línea que estoy leyendo, almacénela aquí en esta variable de tipo string, línea. Luego esa línea es la que vamos a subdividir y guardar en un arreglo, ¿vale? Luego, con ese arreglo ya aprovechamos ese arreglo para crear un objeto de tipo contacto. Ahí sí, hemos creado el objeto contacto y luego agregamos a la lista, ¿vale? ¿Y qué es lo que nos hace falta entonces? Pregunto, fuera del using, vamos a quitar este. Vamos a decir return, ¿qué es lo que devuelve este método? Una lista. Espérame, una lista. Una lista. ¿Y cómo se llama la lista? Contactos, ¿cierto? Ya después de que termine el ciclo while, hasta cuando ya readLine devuelve un nulo, porque ya encontró la línea vacía, el ciclo while se rompe, ¿cierto? Se rompe, finaliza el using y ya la lista quedó cargada. Esa lista es la que vamos a devolver. ¿Ok? Este método, fíjense que es un poquito, tiene más detalles, ¿cierto? Pero fíjense, digamos, las maniobras que hacemos para poder pasar esto, que es un string, digamos, y es que no solamente eso, o sea, imagínense, multipliquen eso por 10,000 líneas hacia abajo. Todo esto podría haber sido leído como un solo string, ¿cierto? Pero no me interesa leerlo como un solo string, me interesa separarlo y de ahí sacar una lista de contactos, ¿cierto? O sea, estamos leyendo de la forma mucho más precisa que simplemente mandar un conjunto de caracteres y ya no. Estamos creando una lista de contactos y eso es lo que estamos retornando. Miren la responsabilidad de este método, cargar contactos. ¿Listo? Ok. Bien, entonces ya creado ese método, ¿vale? Tenemos la clase modelo. Ahora sí vamos a regresar al
digamos, al formulario y vamos a llamar, ya tenemos aquí guardar, vamos a llamar en el formulario a leer, ¿ok? Leer. Vamos a programar a leer. Leer va a traer la información, ¿cierto? Vamos a hacer que se active este mecanismo de traer esa información. Entonces tenemos que llamar a esa clase de conexión. Bueno, pero esa clase de conexión estamos diciendo que nos va a devolver una lista de contactos. Como nos va a devolver una lista de contactos, yo tengo que recibirla acá con una lista, con una variable de lista contactos, ¿cierto? Va a ser igual a new lista contacto. ¿Ok? Voy a crear esta variable, ¿cierto? Donde voy a almacenar lo que me devuelva ese método. ¿Listo? Entonces vamos a decir lo siguiente. Contactos, ¿cierto? Va a ser igual a quién. Voy a llamar a la clase conexión a su método cargar contactos. ¿Listo? Ok, eso es todo, ¿cierto? ¿Y qué es lo otro que vamos a hacer? Bueno, vamos a cargar. Miren que cargar contactos yo la he programado para que me devuelva una lista de contactos, ¿vale? Esa lista de contactos que me devuelve este método, yo lo estoy guardando aquí, en una variable precisamente de ese tipo, ¿ok? Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle al Data Grid View que muestre esa lista de contactos, ¿listo? ¿Y cómo hacemos eso? Vamos a decir Data Grid View, Data Grid View, en este caso se llama DGB, Data Source, ¿cierto? Va a ser igual a null. ¿Qué es el Data Source? El Data Source es como la fuente de la información del Data Grid View. Data Grid View lo pueden ver como una hojita de Excel, ¿cierto? Y cada vez que yo llame a leer, va a refrescar eso, lo va a poner en nulo, lo va a poner así en blanco para poder cargar la lista actualizada de contactos, ¿vale? Entonces vamos a decirle primero null para que se borre todo y luego le digo que se actualice. Data source, ¿cierto? Va a ser igual a esa lista de contactos que tengo ahí arriba ya cargada porque me lo pasó cargar contactos y le voy a decir que me lo pase a arreglo, ¿cierto? Contactos es una lista, ¿cierto? Y por defecto los data source muestran arreglos, ¿ok? Los data source son como decía yo, una grilla, ¿vale? Y cargan esos arreglos. Por lo tanto, tengo que pasar la lista, que es una lista, a arreglos, ¿vale? Este toArray me devuelve un arreglo de contacto, ¿vale? Ese arreglo de contacto es el que vamos a cargar aquí. Y listo, eso es todo. Vamos a probar esto para mirar qué es lo que estamos haciendo aquí. Ok, cédula, vamos a poner otra cédula, diferente. Vamos a poner otro nombre, ¿cierto? Al azar, Javier, señor alcalde, dirección, calle 56, número 56. Ejemplo, 320, ¿Ok? Bien, vamos a darle guardar a esto. Contacto guardado exitosamente, ¿vale? Vamos a crear otro. Vamos a darle nombre, por ejemplo, Ángela, ¿cierto? Ortiz. Dirección, calle 78, teléfono, Guardar. Guardado exitosamente. ¿Listo? Ahora vamos a leer, vamos a darle leer y fíjense lo que nos trae. Nos trae la información, ¿cierto? Que está en el archivo. Esto es maravilloso porque si no se han dado cuenta, aquí ya activamos este mecanismo de traer la información de la fuente de los datos, ¿cierto? Pero es maravilloso porque yo puedo cerrar aquí. Yo puedo cerrar digamos,
Y vamos a darle ejecutar nuevamente. Y vamos a darle leer directamente. ¿Ok? Y me carga la información que yo tengo ya guardada en otra ejecución. ¿Cierto? Esto es primordial. Esto es novedoso. ¿En qué sentido? En que la información persiste, no se pierde. ¿Ok? Estamos consultando entonces como una metabase de datos, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero que se comprenda de este ejercicio, más allá de los detalles de Streamwriter, que me interesaría que lo practiquen cuando vean la grabación, ¿cierto? Lo que me interesa es que comprendan la división de tareas que estamos haciendo y cómo produce eso una persistencia de datos. ¿Ok? Los datos aquí persisten, quiere decir que no se borran, mantienen en memoria. Yo puedo dejar de ejecutar aquí, ¿cierto? Vamos a darle acá nuevamente y vamos a darle otra nueva Génesis, por ejemplo, Génesis Rincón, dirección, diagonal 57, ¿cierto? Teléfono, y vamos a darle guardar, ¿cierto? Y vamos a darle leer y aparecen todos, o sea, se va cargando. Estoy guardando la información de forma persistente con todos sus datos. ¿Listo, chicos? Eso es lo que yo quiero que nos enfoquemos hacia ese modelo de separación de responsabilidades. Porque, como les digo, a medida que esto avanza, a medida que las aplicaciones se vuelven más y más complejas, más funcionales, tienen más funciones, ¿cierto? Todos estos conceptos se vuelven esenciales, esenciales, esenciales. ¿Por qué? Por ejemplo, si un día yo quiero modificar la vista, yo solamente me tengo que dedicar acá. Si un día ya yo no quiero que escriba en un archivo, sino que escriba una hoja de Excel, ¿yo a dónde tengo que modificar? Aquí. No tengo que tocar más nada, ¿ok? Aquí nada más, ¿cierto? En la clase de conexión. Que me cargue como tenga que cargarme, pero aquí es donde tengo que programar en caso tal de que tengo que, si quiero programar, diseñar una base de datos, ok, me voy a la base de datos y diseño acá, etcétera, etcétera. O sea, la separación de responsabilidades. Digamos, cuando se trabaja en equipos, porque la programación es tan compleja a veces que tiene unos proyectos muy grandes, hay un equipo de programadores que está trabajando solo en la vista. Hay otro tipo de programadores que está trabajando solo en el diseño de la base de datos, otro que está trabajando acá, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, la separación permite incluso eso, una agilidad en la producción de los productos, ¿vale? Entonces, todo eso es una ventaja. Por lo tanto, eso es lo que a mí me interesa más que ustedes aprendan en esta transición que estamos haciendo hacia bases de datos. Esto es un ejercicio, entonces, de datos persistentes, ¿vale? Este diseño es muy básico, no quise enfocarme en el diseño, puede hacerse mucho más bonito. Vamos a llegar a clases en las que vamos a diseñar ventanas mucho más lindas, ¿cierto? Que van a deslumbrar. Por el momento quiero que nos enfoquemos en otras cosas, ¿vale? Entonces no sé si tienen alguna pregunta. Necesito que Por ahora trabajen. no. Por Vale. ahora es la grabación para repasar. Perfecto. Espero que les haya gustado este encuentro, chicas y chicos. Esto es súper importante, en serio. Aquí vamos a empezar a trabajar con datos persistentes de ahora en adelante, ¿vale? Los datos no se van a perder cuando se acabe cuando se cierre la ejecución. Van a persistir. Y esos datos persistentes van a estar cada vez en fuentes mucho más complejas. Porque, por ejemplo, esto se podría utilizar. Bueno, el mundo, ¿por qué no funciona así? ¿Por qué tenemos que crear las bases de datos? Porque hay información muy compleja, ¿cierto? Además de eso, por factores de seguridad. Tenemos que añadirle factores de seguridad, ¿cierto? Además de eso, no todo el mundo debería escribir en esa base de datos. Debería haber un tipo de usuario, por ejemplo, el administrador es el que va a escribir en tal y tal archivo, ¿cierto? La cajera va a escribir en tal y tal archivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de los perfiles de usuario también, esto tiene otro comportamiento. Fíjense todo lo complejo que puede ser esto, pero por el momento quiero que empecemos a entender esta separación de responsabilidades. ¿Listo? En eso quiero que se enfoque. Entonces, no sé, si no hay más preguntas. Sí, profe, ¿puedo mirar un momentico la Javier, ahora sí te clase? escucho súper bajito. ¿Puedo mirar un poquito la clase de conexión? Claro, la clase de conexión. Vamos a mirar la clase de conexión. ¿Qué quieres mirar exactamente? Perdón, conexión no, sino contacto.
Ajá. La clase contacto, profe. La clase contacto. Ah, perdona. String. La clase contacto es la que almacena información nada más. ¿Listo? Sí, es que me dio... y la... Hay dos constructores. El que me permite crear un objeto sin pasarle ningún parámetro y el que me permite pasarle todos los parámetros. Es que me Todos los está dando un error. atributos. Si quieres, comparte pantalla. Es que ya me da pena que ya lo desarmé. No, pero ¿por qué pena? Me lo tiré. Vale, si quieres me envías captura, como quieras, ¿vale? Espérate, estoy compartiendo. Listo, pero por favor realicen el ejercicio. Por eso les quiero mandar la plantilla, porque de aquí en adelante necesito que estemos pilas, porque vamos a empezar a subir de nivel, pero de manera rápida. ¿Listo? Necesito que se mantengan en ejercicio. Ok, listo, chicas, chico, nos vemos. Espero que descansen, espero que les haya gustado la clase. Bueno, Alfonso, muchas gracias. Vale. Chao, que Gracias. estés Gracias, bien. hasta luego.